Y el pacto que Dios nos ha dado es de solo Jesucristo y crecer a los remanentes. Y Dios nos ha llamado a los remanentes como aquellos que van a salvar la generación futura y Dios los ha escogido separadamente. Y depende en quién está impreso a los remanentes. Nuestra, nuestra era, la escuela, el mundo, les va a enseñar la educación sin Dios. Y la cultura del mundo es sin Dios, sin Cristo. Y sigue enseñándole a las personas la cultura de la oscuridad. Y tenemos que crecer a los remanentes como los trabajadores de salvar el mundo y el reino de Dios. Entonces tenemos que hacer que los remanentes desde pequeños sean impresos, enraizados con el evangelio. Y el mundo sigue creciendo, esta torre de Satanás para llevar a todas las personas. Entonces, ¿cuál es la misión para nuestra iglesia? Para prepararnos para la escuela de los sábados, es para crecer el reino el templo de Dios. No tenemos ni una idea cómo Dios va a crecer la escuela del RUTC, pero antes de crecer eso, dentro de la escuela de los sábados, durante el verano, los programas, pero Dios está dándonos este tiempo. Y no solamente puede pensar, oh, los maestros están haciendo esto, pero toda la iglesia, los oficiales, tienen que juntarse en oración todos juntos. Entonces no solamente estamos creyendo a nuestros hijos en la educación, la cultura del mundo, pero pro- pro- tenemos que protegerlos de esto. La escuela del sábado empezó ayer y la tarde, los programas solamente estamos haciéndolo los viernes. Y la semana pasada, manteniendo el pacto del RUTC, tenemos 3 días, ah, los 3 días en el verano. Aunque era pocas personas juntándose y solamente 3 semanas del programa, pero vimos cómo los padres, los maestros, los remanentes estaban impresos con la palabra de Dios. Entonces, este año estamos planeando tener esta escuela de verano por 6 semanas. Por favor, que toda la congregación tenga todas sus oraciones y ayudarlos a ellos. Mientras seguimos la palabra con la dedicación del culto de hoy, el culto de hoy se llama Una vida que agrada a Dios.
La razón por la cual estamos teniendo esta escuela de la ROTC es para agradarle a Dios. Si es así, toda nuestra congregación tiene que tener sus pensamientos, sus intereses con las cosas que agradan a Dios. Si usted agrada a Dios, entonces tienen gracia en usted y también el reino de Dios es establecido. Cuando usted da estas tres cosas y llena estas tres cosas, usted puede agradarle a Dios. Primero, tiene que establecer su meta correctamente. Y la meta del mundo es para tener éxito. La meta de las personas es poder ir a una universidad buena y tener un trabajo bueno de economía. Y su meta es para ir por sí, para que su familia esté bien. Pero todas las personas teniendo adicciones con las drogas, problemas mentales, están bien si su vida está bien. Pero como sea, la meta para todos nosotros como hijos de Dios, tenemos que tener la meta alineada con Dios. No es nuestro propio plan, nuestras propias metas, nuestro diseño, pero tenemos que alinear nosotros mismos con Dios. Está escrito en el 1 Corintios 10:31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas dándolo todo por la gloria de Dios. ¿Qué dice? Que estamos en todos y estamos dando toda la gloria a Dios, haciendo todo lo que todo hacemos. Aunque cuando estamos comiendo, bebiendo, tenemos que hacerlo todo con la gracia de Dios. Y habla que tenemos que dar profundamente todo a Dios. No es que usted hace dinero y lo que usted coma o lo que hace las cosas son separadas. Si usted come una buena comida, si tiene fuerza, está llevando el trabajo de Dios. Y la razón por la cual usted está estudiando y trabajando es por la gloria de Dios. ¿No es así? Esto tiene que estar alineado. No es de que usted está viviendo por sí misma, por sus hijos. Y usted teniendo un buen trabajo, yendo a los lugares, tiene que hacerlo con la gracia de Dios. Y cuando yo estaba en la universidad, no, en la secundaria, estaba pensando, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y aquellos que son normales tenían todas esas preocupaciones y pensamientos, porque su vida es muy preciada. Y usted tiene este pensamiento, ¿cómo puedo vivir mi vida, esta vida tan preciada que se me ha dado a mí? Y durante este momento escuché esta palabra. Todas las cosas que voy a vivir con mi vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacerlo por la gloria de Dios, la gracia de Dios.
Y mientras eso se convirtió en nuestra respuesta, vi mi vida más preciada. Y todos ustedes son hijos preciados de Dios. Y su vida es muy preciada en frente de Dios. Entonces tiene que verse a sí mismo como alguien muy valioso. Y toda la congregación, toda su familia son aquellos que realmente hagan el trabajo para la gloria de Dios. Porque el mundo está en contra de Dios. No saben quién es Dios. No saben cómo este mundo está creado y cómo este mundo va. Y después de recibir esta palabra, estaba muy agradecida. Esa era una respuesta de cómo tengo que vivir mi vida y se convirtió en una respuesta tan grandiosa. Que ustedes descubran la respuesta dentro de toda esta semana. Y en Filipenses 1:20 al 21 dice, conforme a mi anhelo y esperanza que nada seré avergonzado, ante bien en toda confianza como siempre ahora y está bien tan magnífico el Cristo en mi cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que vivir una vida relacionada con Cristo y teniendo Cristo haciendo para hacer el honor. Y en 2 Corintios 9:10 dice, por lo, por lo tanto, preocupar también o asustéis o presente será agradables. Oro que todos ustedes sean aquellos que agraden a Dios. Porque si nosotros agradamos a Dios, entonces esa gracia también es dada para nosotros. Y porque estas son cosas espirituales, es posible para nosotros recibirlas. Cuando usted odia a alguien o usted está feliz, pero cuando está peleando con alguien, ¿usted está feliz? Entonces, aquellos que son son poseídos por Satanás, pero aquellos que son normales, cuando están agradando a Dios, entonces son felices. Si usted agrada a Dios, entonces su gracia va a ser llena. Entonces oro que su meta sea alineada con Dios. Tenemos que ser aquellos que crezcan a los remanentes, haciendo todo por la gloria de Dios y para honrar a Cristo y dar gracias a agradar a Dios. Amén. Así es como tenemos que crecer a nuestros hijos. No podemos crecer a los remanentes como aquellos que solamente saben a sí mismos y que solamente se pueden hacer cargo de a sí mismos. Y la razón por la cual los niños están peleándose con sus familiares es porque solamente saben de sí mismos. Pero si ven dentro de Dios y alinearse con Dios, entonces todas esas cosas se van a ir. Entonces oro que ustedes tengan la fuerza dentro del culto del día de hoy. Es agradar a Dios, no es otra cosa. Agradarle a Dios, dando culto a Dios, orar y evangelizar. Cuando esto toma lugar, cuando usted confía en Dios, ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios?
Si usted cree en Dios, entonces eso agrada a Dios. Porque las personas en el mundo no creen en Dios. Porque las personas en el mundo no saben a Dios y no creen en Dios. Entonces, Dios ve el mundo de una manera pobre, porque creen en Dios siendo Dios. En Hebreos 11:6 dice, por sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tipo de fe es esta? Por, porque es necesario que se acerque a Dios, crea en la ley, en la hay, y que es halagado a los que buscan. Dios es agradable invisible a nuestros ojos, pero es agradable para nosotros. ¿Usted cree en Dios teniendo todas esas cosas en su vida? ¿Dónde está Dios? No puedo creer en Dios. Esto es lo que se está convirtiendo en enemigo contra Dios. Pero como sea, si usted descubre y ve dentro de Dios, el Señor, Dios le va a dar la gracia. Y cuando nosotros recibimos una gracia del mundo, estamos muy felices. Pero las cosas que Dios nos da es eterno. Entonces oro que mientras estamos escuchando este culto, que ustedes descubran y reciban la gracia de Dios. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creemos en Dios, en el Dios trino que es invisible a nuestros ojos, pero eso es invisible, invisible, pero viene visiblemente como una respuesta. ¿Qué significa en creer en Dios? Que estamos manteniendo esta fe y manteniendo su pacto. Si ve en Hebreos 11:11, por la fe también está en la misma Sara. Ve las personas de la fe. Vaya a casa nuevamente. Lea todo Hebreos, todo el capítulo de Hebreos. ¿Qué tipo de remanente tenemos que crecer? Estamos creciendo de crecer los remanentes que son de Hebreos capítulo 11. Es por eso que estamos haciendo la escuela del sábado, la escuela de verano y también la escuela de la RUTC. Nuestros remanentes están yendo a la escuela de lunes a viernes o ahora tenemos que ir a la escuela los sábados, pero de lunes a viernes no aprenden sobre Dios en la escuela. Pero claro, aprenden las cosas que son necesarias y siguen teniendo toda esta ideología de Dios, pero que no es de Dios. Durante los sábados, los 3 días de la semana, estamos tratando de imprimir el Evangelio en nuestros remanentes. Si ve en Hebreos capítulo 11:11, ve la historia de Sara. Sara es es la esposa de Abraham. Y Sara, cuando tenía 90 años, cuando no era posible para ella tener un hijo, vino y dijo eso. En el verso 11 dice, por la fe siendo, ah, por la fe también la misma Sara se convirtió, se convirtió en el cuerpo que no podía tener un hijo. Pero Dios
Dios vino enfrente de Sara y le dijo, te voy a dar un hijo el año que viene, pero no tiene ningún sentido porque su cuerpo no es posible tener un hijo. Pero pero Sara creó en Dios. Y después de un año, con un cuerpo que es imposible tener un hijo, tuvo a Isaac. La fe transciende la ciencia, porque médicamente esto no es posible. Dios es el Dios creador. Lo que estamos creyendo y trascendiendo trasciende la medicina y la ciencia. Y ella consideraba esto muy grande, porque los israelíes tenían fe. Verso 29 al 30. Ellos cruzaron el río Rojo. Cruzaron el mar Rojo por la tierra seca, como si fuera una tierra seca. Y con fe ellos intentaron los egipcios hacer. Perdón. Por la fe creyeron que los muros de Egipto, después de rodearlos 7 días. Este es el poder de Dios. Si usted sigue a Dios, si usted mantiene a Dios, entonces el pacto de Dios va a ser lleno. Tiene que tener la fe. Amén. No sea opresivo por su propio estándar, por su nivel. Y Dios protege a sus personas de los leones y de las llamas. Usted tiene que dar esta fe en frente de Dios. Hebreos capítulo 11:4. 11:4 dice, por la fe Abel apreció a Dios más excelencia clasificado en Caín. Ellos que eran hijos de Adán y Eva, y ellos dieron sacrificio, pero no los aceptó a los dos. Pero como sea, siguiendo su fe, Abel ofreció la, el, las- y después de fe, Abel ofreciendo esto, quien fue concebida como, por lo cual alcanzó el testimonio que era justo, dando que Dios el testimonio de su ofrenda y el muerto. Que todos ustedes mantengan y agraden a Dios manteniendo la palabra. Y después de Caín no poder tener su sacrificio, entonces, ¿qué es lo que él hizo? Caín mató a Abel. Usted tiene que tener gracia en el culto, tiene que recibir la victoria en el culto, recibir respuestas. En 11:5, por la fe, Acon fue transpuesto para no ver muerte. Y antes que se fue llevado por la que transpuso a Dios. Y antes que fuera transpuesto, tuvo testimonio haber agradado a Dios. Espero que ustedes tengan el testimonio para agradar a Dios. En el verso 17 al 19, Acon fue testificado por Dios, por la cual Abraham le dijo que ofreciera a su único hijo. Y cuando fue examinado, que Abraham dio a su hijo. Y en el verso 19,
era una descripción de la fe que tenía Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún a entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Porque Dios dio a Sara, a Abraham, a, le, le dio a Isaac. Le tenía esta fe porque Dios les dio la posibilidad de tener a Isaac. Pero él también sabía que cuando es que cuando él daba ofrenda, entonces las cosas pasaban. Cuando usted da culto a Dios, cuando usted da culto con fe, en su vida, que no sea, cuando sea examinado por Dios, muestre su fe. En Moisés, en Hebreos 11:11 está el testimonio de Moisés. Y con fe, Moisés, él, él no quería que lo llamaran el hijo de Seren, porque él vivía como como el hijo de ellos, entonces su vida estaba garantizada. En el verso 29 dice, en el verso 29 dice, ¿qué es lo que dice? Que Moisés escogió de tener, en lugar de tener una buena comida, el palacio, tener todas estas cosas, pero sino ser maltratado por las personas, pero con la gracia de Dios. Se consideraba por la fe cayeron los mueros de Egipto después de que robaron los 6 días, y la fe de Abraham ramaba y no podía ajustarse con los desobedientes. Y antes de todo el material, de todo lo económico del mundo, que no calcule a sí mismo con eso. Pero más trascendiendo la vida, la economía, de comer, todo el momento, que tengan la economía de luz. Y Moisés demostró, en la cual no está garantizado, pero estar en el sufrimiento de las personas. Le doy gracias a todos ustedes que tengan esta fe de escoger qué es lo que es correcto. Y también usted agrada a Dios cuando usted puede dar las pruebas del poder de Dios. En 1 Samuel 17, 45, 49, usted ve a David y a Calaya. Y era en ese momento en el cual todos los israelíes van a morir. Y un remanente, David, se enfrentó a Calaya. Mas vengo en el nombre de Jehová, en el cual el nombre que él ha derrotado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y no te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filteos a los aves del cielo. No es que Dios da
da el poder, pero es el poder dado. Entonces tiene que crecer a los remanentes que son uno con el, con él. No tiene que estar, no tiene que tener miedo de competir. Y antes de la vida, he estado como Colía, tiene que proclamar esta palabra al mundo. ¿Y cuando David tuvo este poder? Primer Samuel 17, cuando David estaba lleno con el Espíritu Santo, tenemos que crecer a los remanentes como la la cumbre. Amén. Esa es la razón por la cual estamos tratando de tener una escuela el sábado y la escuela de la ROTC. ¿Cómo obtuvo este poder? Cuando David era todavía un seguidor, él escogía los tiempos silenciosos. Y como Dios escogió a David, también creo que escogió a todos nuestros remanentes. Y David, guiado, guiado con esto, fue llevado del siervo con fe. Tenemos que naturalizar y crecer a los remanentes teniendo la gracia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas en el mundo. Pero tenemos que crecer a los remanentes que tienen esa cumbre y espiritual. Y el estándar de Dios es de la evangelización mundial es separado. Hay uno donde cual la palabra de Dios fue dada. Y cuando Dios vio a David, él les dijo que es alguien que se alinea a él. Porque él va a llenar todo lo que yo comando. Este es el tipo de remanente que tenemos que crecer. El remanente que es en el cual su vida está alineada con Dios, en el cual está dando la llanura de la palabra de Dios. Es por eso que cada palabra, Pablo crecía a los remanentes, a los discípulos. Él puso su corazón para los discípulos y les dijo, y Dios le prometió a ellos que yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Dios nos ha llamado para crecer a los remanentes para salvarlos a los remanentes del 2030, 2080, la cumbre espiritual. Tenemos que crecer a los remanentes con esta cumbre de habilidades. Y tenemos que crecer a aquellos que quedan, los que quedaron y los que quedarán y los que se irán atrás, para que se comprometan al mundo. Y los remanentes que van a salvar el mundo, el reino de Dios, y va a llevar la llanura del Espíritu Santo y lo que lleva el reino de Dios. Tenemos que ser llevados por la llanura del Espíritu Santo para poder crecer a los discípulos de las 237 naciones y 5,000 tribus, los remanentes que agradan a Dios, los remanentes con esa cumbre del mundo y puedan orar, los remanentes que pueden tener la gracia de evangelización.
Y para poder crecer a estos remanentes, nuestros padres, los ministerios, tenemos que tener fuerza. Oremos todos juntos con esta palabra. Podemos crecer a los remanentes, la posteridad, para bloquear los desastres, bloquear la era del Nefelim. Y para crecer a los remanentes, en el cual la vida de ellos está junto con la de Dios. Oremos todos juntos. Dios, gracias por darnos esta gracia con con la palabra de solo Cristo para salvar. Y que seamos crecidos con los remanentes que tú nos has dado como la cumbre espiritual. Y que también toda la congregación, los ministerios, los padres especialmente, mantengan esta oración todos juntos. Oro todo en el nombre de Jesucristo. Amén.